Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. Continuamos dentro del tema 8, física cuántica, y estamos dentro del punto 1, antecedentes de la mecánica cuántica. Hoy, en este vídeo, vamos a completar la serie de 3 vídeos correspondientes a los antecedentes de la mecánica cuántica. Hemos visto en un vídeo previo, el cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico, y hoy vamos a ver los espectros atómicos. Como en los vídeos anteriores, pues en esta primera diapositiva, pues simplemente volvemos a recordar qué es la mecánica clásica. Digamos que es el conjunto de leyes y teorías que hasta ese momento nos permitían explicar los fenómenos físicos que ocurrían en la naturaleza. Entre ellos pues se destacan las leyes de Newton de la mecánica, las leyes de la termodinámica de Boltzmann-Clausius y las leyes de Maxwell sobre el electromagnetismo. El problema que presenta la mecánica clásica, como ya he comentado en los vídeos anteriores, es que hay una serie de fenómenos que no es capaz de explicar, y entre ellos pues se encuentra lo que son los espectros atómicos, ¿vale? Antes de empezar a hablar de lo que es los espectros atómicos, recordemos que la luz blanca se puede descomponer en sus componentes utilizando un prisma. Eso ya lo propone Newton en su tratado de óptica en 1704, y aquí tenemos pues un cuadro, una fotografía de un cuadro en el que se refleja lo que estamos diciendo, es decir, la luz blanca incide sobre el prisma y el prisma no lo separa en los colores. Como ya sabéis del tema de ondas, de la dispersión de la luz, pues simplemente pues el prisma es un material dispersivo que me permite separar las distintas frecuencias de un haz de luz en el que haya varios tipos de frecuencias, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo clásico, pues tenemos el arco iris, ¿no? Bien, los primeros espectros, la primera noticia que tenemos de los espectros atómicos se deben a Kirchhoff y Bunsen, ¿de acuerdo? En 1859. ¿Qué hicieron? Pues lo que hicieron fue obtener espectros de emisión de diferentes sustancias, ¿vale? Y los resultados son muy sorprendentes. Tan sorprendentes que la mecánica clásica no es capaz de explicarlo, ¿vale? Pero antes de seguir, porque he dicho que la primera noticia son de los espectros de emisión de Kirchhoff, pero no hemos dicho que son los espectros de emisión. Los espectros atómicos. Vamos a ver qué es un espectro atómico y cómo se hace. Hay dos tipos de espectros atómicos, el de emisión y el de absorción. Para que lo entendáis de forma sencilla, un espectro atómico de emisión consiste en hacer calentar una muestra. En este caso tenemos una lámpara donde tenemos sodio en estado gaseoso, lo calentamos y cuando alcance una cierta temperatura, ¿de acuerdo?, se deja que toda esa radiación pase a través de una rendija y se hace incidir sobre un prisma. Es decir, inicialmente esta rendija está cerrada. El sodio está adquiriendo energía, las partículas, los átomos de sodio están cogiendo energía, y cuando ya lo hemos calentado y dejamos de calentar, el sodio empieza a emitir energía. Esa energía electromagnética, ahora sí la dejamos pasar a través de la rendija, llega al prisma y el prisma me lo separa. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo que ahora veremos en otra diapositiva, ejemplos de espectros de emisión. El complementario sería el espectro de absorción. Es decir, sería dejar abierta esta rendija y mientras está recibiendo energía ese sodio, ¿de acuerdo? He puesto el ejemplo del sodio, pero puede ser cualquier elemento químico, puesto que estamos hablando de espectros atómicos. Pues ese sodio gaseoso está recibiendo energía y la que no toma, la que no coge, pasa por la rendija y llega al prisma. Y como vemos, pues se observa esto, ¿de acuerdo? Coloraciones, pero con líneas negras, mientras que en el espectro de emisión se observaba todo negro, pero con un par de líneas, que si veis, se corresponden, como veis aquí, esas dos líneas coloreadas con las que aquí aparecen en negro. Ahora lo veréis, ¿de acuerdo? O sea que, repito, un espectro atómico de emisión, lo que ocurre es que le damos energía a la muestra. Cuando ya está excitados esos átomos de sodio, dejamos de darle energía y sueltan esa energía y la mandamos al prisma, y el prisma me la separa. En este caso, fijaros que en la zona del visible solamente aparecen dos líneas, los demás aparecen negros. Y en el espectro de absorción es lo contrario, es decir, mientras yo estoy calentando, si mientras yo le estoy aportando energía, bien electromagnética o bien por calentamiento, la energía que no toma esos átomos de sodio en estado gaseoso, pues pasan por el prisma y el prisma me lo separa. Por lo tanto, me aparecerán todos los valores de energía
menos esos dos que ha absorbido. Eso es lo que ellos observaban. Pero claro, tenemos que recurrir a las leyes y teorías que en esa época se conocían, la mecánica clásica. Según la mecánica clásica, ¿de acuerdo? La energía, cuando un átomo recibe energía, puede tomar cualquier valor de energía. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo cojo un libro o cojo un objeto y lo quiero levantar a una cierta altura, lo único que tengo que hacer es darle la energía potencial gravitatoria suficiente para que alcance la altura correspondiente. O sea que, teóricamente, cuando yo le doy energía a esos átomos de sodio en estado gaseoso, pues los átomos de sodio cogen la energía que le da la gana. Unos cogerán menos, otros cogerán más, dependiendo, ¿de acuerdo? Bien, con lo cual, cuando esos átomos de sodio sueltan energía, pues unos soltarán unos valores de energía y otros otros. Con lo cual, a mí me debería aparecer todo lo que es el espectro del visible coloreado. Es decir, esa pantallita negra que ahora vamos a ver que aparece, debería aparecer coloreada. ¿Qué ocurre según Kirchhoff y Bunsen en sus resultados experimentales? Pues que los espectros atómicos son discontinuos. Eso es lo primero. Es decir, mientras que la mecánica clásica considera que la absorción y emisión de energía, ya hemos visto en vídeos anteriores de estos antecedentes, se absorbe y se emite de forma continua, Kirchhoff y Bunsen observan que no, que los elementos químicos pues absorben y emiten determinados valores de energía y aparecen líneas en ese espectro. Y otra cosa muy curiosa es que cada elemento químico tenía su propio espectro. Es decir, cada elemento químico tenía sus propios valores. Si resumimos aquí lo que acabamos de decir, aquí tenemos lo que sería los espectros atómicos de absorción y emisión y os comento que son complementarios. Es decir, si nosotros cogemos para el helio, fijaros, hacemos el mismo experimento y hacemos por un lado el espectro atómico de absorción y por otro lado el de emisión, si los comparamos veis que son complementarios. Mientras que en el espectro de emisión aparecen las líneas en la zona del visible coloreadas, es decir, los valores de energía que ha tomado los átomos que han tomado los átomos de helio, en el espectro de absorción lo que aparece coloreado son aquellos valores de energía que no han tomado los átomos de helio. Por lo tanto, aparecerán en negro, ¿de acuerdo?, aquellos valores de energía que no han tomado. Pero lo importante de esto es dos cuestiones. Primero, que son discontinuos y segundo, que cada elemento químico presenta un espectro atómico diferente. ¿De acuerdo? Y, como vemos aquí, el de emisión y de absorción de un mismo elemento son complementarios. Es decir, si solapamos uno con otro, aparecería todo coloreado. ¿Vale? Bien. ¿Qué otro aspecto importante observamos de los espectros? Pues que cada uno, acabo de decir, presenta un espectro diferente. Aquí tenemos ejemplos de espectros atómicos de absorción de diferentes elementos químicos. El litio, el bario, el mercurio y el neón son diferentes. Por eso a los espectros atómicos se le dice que son huellas dactilares. De hecho, hoy en día, para identificar en una muestra de una sustancia qué elementos químicos intervienen, se utilizan los espectrofotómetros de absorción o de emisión atómica. ¿Qué hacen esos espectros? Esos aparatos, pues lo que hacen es buscar líneas. Imaginar que yo tengo una muestra con 5 elementos. Me va a salir un espectro como este, pero con las líneas de los 5 elementos. Pues esos ordenadores, esos aparatos tienen un software en el que tienen recogido la huella dactilar de cada elemento. ¿Y qué hacen? Pues lo que hacen es lo siguiente. Aunque si yo solapo, fijaros, todos estos espectros aparecen muchas líneas, sí es verdad que el litio, como elemento químico, tiene alguna línea específica que solamente aparece para el litio. Por ejemplo, vamos a suponer que es esta. Y el bario, por ejemplo, vamos a suponer que es esta. Y para el neón, por ejemplo, vamos a suponer que es esta. Entonces, ¿qué hace el aparato? Pues el aparato lo que hace es buscar líneas específicas y concretas que aparecen para cada elemento químico. Si encuentra esas líneas, quiere decir que la muestra que nosotros hemos analizado tiene esos elementos. Y dependiendo de la intensidad, podemos saber el porcentaje. De ahí que estos aparatos nos digan qué elementos tiene esa muestra e incluso en qué proporción y en qué porcentaje se encuentra. Así es como hoy en día se obtiene. Aquí tenemos, por ejemplo, un par de ejemplos de espectros de absorción del sodio y del hidrógeno. ¿Veis? Que serían las líneas negras. Está la famosa línea D del sodio, que es la que busca el aparato 589 nanómetros
de longitud de onda que busca el aparato, y si aparece en la línea en un espectro, quiere decir que esa muestra lleva sodio, y aquí tenemos la del hidrógeno, ¿vale? Es simplemente para recordar que los espectros de absorción y de emisión atómicos son huellas dactilares, es decir, nos permiten identificar los elementos químicos porque son espectros diferentes, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ellos observaban. El problema es explicar esto. Ya hemos visto que la mecánica clásica no lo explica, porque la mecánica clásica nos dice que debería aparecer todo coloreado en el espectro de absorción y todo negro en el experimento de emisión. Con lo cual, no, porque la absorción y emisión de energía es de forma continua. Por lo tanto, hay que buscar una explicación. Balmer, estudiando el espectro de emisión del hidrógeno, consiguió obtener una ecuación. Fijaros, aquí tenemos una constante que ahora indicaremos cuál es. Aquí tenemos la longitud de onda de la línea que aparece en el espectro. Y aquí tenemos una ecuación en la que dándole valores de n como números enteros mayores de 2, es decir, 3, 4, 5, etc., obtenía los valores de longitud de onda. ¿De acuerdo? Os pongo un ejemplo. Si le damos a n el valor 3, de esta operación nos va a salir un número y de aquí nos va a salir una longitud de onda. Y lo que decía Balmer es que esa longitud de onda se correspondía con una de las líneas del espectro del hidrógeno. ¿De acuerdo? Si le damos el valor 4, nos sale, después de la operación, otro valor de longitud de onda y nos sale otra línea. Todo esto viene recogido para cualquier valor en esta ecuación, que es la famosa ecuación de Rydberg para el átomo de hidrógeno. Esta es una ecuación puramente experimental, donde tenemos que la inversa de la longitud de onda, lo que se conoce como número de onda, va a ser igual a una constante que se llamará constante de Rydberg y que tiene un valor concreto, y esta ecuación va a tener dos parámetros, n1 y n2. n1 y n2 son números enteros y positivos. Y n2 siempre tiene que ser mayor que n1. ¿Vale? De la aplicación de esta ecuación de Rydberg, podíamos obtener los valores de longitud de onda que aparecían en el espectro del hidrógeno. Es decir, si n1 tenía que ser más chico que n2, empezando siempre por el 1. Si n1 valía 1, ¿vale? n2 podía tomar valores 2, 3, 4, 5, 6, etc. De cada una de esas sustituciones nos salía un valor de longitud de onda y esa longitud de onda nos aparecía en el espectro. Yo siempre que explico esta parte se lo comento a los alumnos. Si yo tengo una gráfica en el que hay una línea y obtengo la ecuación matemática que me permite representar esa línea, es decir, el valor de la relación entre y x, obtengo la ecuación. Pero si yo no sé desde el punto de vista físico qué significa y qué significa x, no tengo nada. Es decir, Rydberg obtuvo una ecuación que le permitía calcular los valores de longitud de onda en función de unos parámetros n1 y n2 y una relación entre ellos. Pero lo que no se sabía es qué era n1 y n2. n1 y n2, ¿qué son? Velocidad, aceleración, cantidad de movimiento, campo magnético. No sabemos qué parámetro físico se identifica con n1 y n2. ¿Vale? Bien, entonces hemos planteado el problema, hemos visto que son los espectros atómicos, hemos visto que la mecánica clásica no lo explica y que para el átomo de hidrógeno tenemos una ecuación que nos permite obtener los valores de longitud de onda, pero asignando unos valores numéricos a unos parámetros n1 y n2 que no sabemos desde el punto de vista físico qué significa. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a explicar esto. ¿Y quién explica esto? Bohr. Bohr propone un modelo atómico posterior al de Rutherford, de hecho Bohr era alumno de Rutherford, en el que ya se va introduciendo la cuantización del átomo. Recuerdo, la absorción o emisión de energía por parte del átomo de forma discontinua. ¿Vale? Bohr va a utilizar ideas cuánticas, aunque en su modelo atómico no va a desterrar todavía las ideas clásicas, con lo cual digamos que este modelo atómico es el que va a romper entre lo que es la mecánica clásica y ya el tratamiento cuántico del átomo. Su modelo se desarrolla en tres postulados, tres ideas. El primer postulado es muy sencillo. El primer postulado es coger el modelo de Rutherford, que nos decía que el átomo es una esfera, es esférico, que tiene una parte central o núcleo donde se encuentra la totalidad de la carga positiva y que tenemos los electrones dando vueltas en órbitas esféricas alrededor del núcleo a semejanza del modelo planetario. Pero el modelo de Rutherford presentaba un problema,
Y es que ese modelo se le conoce como autodestructivo. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista de la teoría clásica, una partícula cargada en movimiento emite energía. Por lo tanto, los electrones estarían dando vueltas, pero irían emitiendo energía y al final acabarían chocando con el núcleo y lo destruirían. Con lo cual, ese átomo no podría existir. ¿Cómo hace, digamos, Bohr para eliminar ese inconveniente? Bueno, pues sí se conocían que existían unas órbitas que se llamaban estacionarias. Las órbitas son estacionarias cuando esa partícula cargada en movimiento no emite energía. Entonces lo que hace Bohr es, digamos, parchear el modelo de Rutherford, es decir, bueno, pues las órbitas en las que se encuentran los electrones son estacionarias y esos electrones pueden estar dando vueltas alrededor del núcleo sin emitir energía y no lo destruirían. ¿De acuerdo? O sea que, repito, el primer postulado es el modelo de Rutherford con la modificación que hace de Bohr para introducir las órbitas estacionarias. Vamos al segundo postulado. En el segundo postulado es donde ya se ve claramente la cuantización. Ya se utilizan las consideraciones cuánticas. Bien, lo que dice Bohr en el segundo postulado es que las órbitas estacionarias en las que los electrones describen vueltas alrededor, en órbitas esféricas alrededor del núcleo, están cuantizadas, es decir, solamente hay valores concretos de energía para los cuales el electrón puede estar dando vueltas, es decir, unos radios concretos. Si nosotros eso lo extrapolamos al nivel macroscópico, es como si dijésemos que los satélites solamente pueden orbitar alrededor de la Tierra a determinadas órbitas. Y eso no es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, claro, eso choca mucho. Si cuantizar la energía, es decir, cuantizar las órbitas de los átomos. Y él introduce cuál es el parámetro de cuantización. Para él, las órbitas cuantizadas son aquellas que son múltiplos concretos de lo que se conoce como la constante, el H cruzada de Planck. Ahora pondré la expresión. Pero son múltiplos enteros del momento angular. Es decir, cuando el momento angular cumple una condición. Recordamos qué es el momento angular. El momento angular es el producto vectorial del vector de posición y la cantidad de movimiento. Aquí tenemos representada esta órbita esférica, aquí tenemos el vector de posición y aquí tenemos la velocidad. Sustituimos, sería la cantidad de movimiento masa por velocidad, aquí lo tenemos y lo expresamos en módulo. ¿Vale? Módulo primero y módulo segundo por el seno del ángulo que forman, que al ser 90 grados es 1. ¿De acuerdo? Y eso, por tanto, va a ser igual, sustituimos los datos, módulo del radio, o sea, el radio de curvatura, de giro, en la masa del electrón y la velocidad en módulo del electrón. Según Planck, solamente son posibles aquellas órbitas, aquellos radios que cumplen esta condición. Que sean un múltiplo entero, 1, 2, 3, 4, 5 veces, n, toma valores enteros, de la constante de Planck multiplicado por 2pi. La h partido 2pi aparece muchas veces en cuántica y aparece la h con una rayita aquí, ¿de acuerdo? Que es lo que se conoce como h cruzada, ¿de acuerdo? Pero, fijaros, una constante. O sea, está introduciendo la cuantización por dos motivos. Primero, porque está limitando las órbitas, por lo tanto los valores de energía, y segundo, porque está utilizando la constante de Planck para esa cuantización. Bien, claro, cuando uno ve esto, dice, bueno, pues esto es una idea que se le ocurre a Bohr, como se le podía haber ocurrido a otro. Pero vamos a ver que de ese segundo postulado vamos a llegar a unas conclusiones muy interesantes. ¿Vale? Recuerdo, número n es un número entero y positivo. Determinación de los radios de las órbitas del electrón, del átomo de hidrógeno. Bueno, aquí tenemos la órbita, recordemos que la fuerza que mantiene al electrón dando vueltas es la fuerza centrípeta y que esa fuerza centrípeta, por un lado, es masa por aceleración centrípeta, es decir, masa, velocidad al cuadrado partido radio de curvatura, y por otro lado, esa fuerza centrípeta es la fuerza eléctrica de atracción entre el núcleo de carga positiva y el electrón, cuya expresión matemática, pues ya sabemos que es esta, ¿vale? Aparece cuadrado porque estamos desarrollando este modelo, esta explicación para el átomo de hidrógeno. Sería la carga del protón del núcleo, que se corresponde con el electrón, por la carga del electrón. Evidentemente, al estar trabajando en módulo, aquí estamos trabajando en valor absoluto, por eso aparece cuadrado. Sustituimos la constante eléctrica en el vacío por lo que vale y lo que hacemos es igualar, ¿de acuerdo? Estamos aplicando la segunda ley de Newton. Es la fuerza que está actuando la fuerza eléctrica y eso es igual a la masa por la aceleración, porque es una fuerza centrípeta.
se nos va la R, sustituimos el valor de la velocidad que se obtiene del tercer postulado de Bohr, es decir, de esa expresión de cuantización de Bohr, obtenemos una velocidad que despejamos. Y vamos a sustituir aquí arriba. ¿Vale? Aquí aparece un montón de parámetros y no se pretende que sepáis deducirla. Lo que sí quiero que veáis a qué conclusión se llega. Sustituimos, elevado al cuadrado, aquí se van una serie de parámetros, reorganizamos, ¿vale? Y él llega, ¿veis? Se van una serie de valores, el 4pi se va a 4pi, se van una serie de valores y al final nos sale, despejamos el radio, R, y nos sale el radio. Si veis la expresión, aquí aparecen todos constantes. H al cuadrado, constante de Planck, la permitividad en el vacío, pi, la masa del electrón y la carga del electrón en valor absoluto. ¿De acuerdo? Y n sería el número cuántico, es decir, la cuantización, los valores enteros que yo le voy a ir dando. 1, 2, 3, 4, es decir, que si yo le doy el valor 1 aquí, cuando yo ese 1 al cuadrado, que es 1, lo multiplique por estas constantes, me va a dar el valor del radio correspondiente a la primera órbita, el primer radio correspondiente a la órbita de hidrógeno, del átomo de hidrógeno. ¿Por qué tiene tanta importancia este postulado? Porque cuando nosotros cogemos este valor de estas constantes, que tiene este valor en el sistema internacional, y lo sustituimos y obtenemos esa expresión que he comentado, y le voy dando valores, n1 me dará 0,53 por 10 elevado a menos 10, si n vale 2 será 4 veces, 2 al cuadrado 4 veces este valor, me va a ir dando los valores de los radios de las posibles órbitas del átomo de hidrógeno. Y lo importante de este modelo es que el resultado teórico obtenido por Bohr para la primera órbita del electrón en el átomo de hidrógeno coincide con los resultados experimentales. ¿De acuerdo? Al coincidir con los resultados experimentales, pues se ve que la cuantización que ha introducido Bohr, esa cuantización que introduce en el segundo postulado, pues tiene ciertos rasgos de ser verosímil, ¿de acuerdo? De ser cierto. Vamos al tercer postulado. Lo que viene a decir Bohr es, bueno, muy fácil. Una vez que yo sé que las órbitas están cuantizadas, es decir, que yo tengo posibles radios en los que puedo orbitar el electrón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que para que el electrón pase de una órbita inferior a una superior, le tendré que dar la energía equivalente a la diferencia de energía entre las dos órbitas. Si no se lo doy, ese electrón no se va a mover de su órbita. Y lo contrario, si el electrón se encuentra en una órbita superior, cuando baje a una órbita inferior va a emitir la diferencia de energía entre esas dos órbitas, ¿de acuerdo? Y lo va a hacer en forma de radiación electromagnética, ¿vale? Una emisión de radiación electromagnética con una determinada longitud de onda o frecuencia. Es decir, lo que tenemos aquí, si yo tengo un electrón que está en una determinada órbita R1 que se corresponde con n igual a 1, cuando yo le aplique un fotón de luz, ese electrón va a coger esa energía y va a pasar a esta órbita. Pero solamente va a coger esa energía si le doy la energía equivalente a la diferencia de energía. ¿Vale? Yo esto normalmente lo suelo explicar con los libros. Si yo tengo una estantería y cojo un libro y lo quiero pasar a la estantería superior, si no le doy la diferencia de energía potencial equivalente a la diferencia, a la diferencia entre las dos baldas, el libro no lo puedo subir, porque en el momento que lo suelte se me va a caer a la balda inferior. ¿De acuerdo? Pues aquí pasa igual. Absorberá esa energía y el electrón subirá a una órbita superior, pero absorbe valores concretos de energía. Imaginemos que en este caso son 30 julios. Si no le doy 30 julios, el electrón no salta. Si le doy 25, el electrón no coge esa energía, por lo tanto no va a saltar. Y cuando emita energía, pues pasará exactamente lo mismo. Cuando el electrón pase de esta órbita superior a una inferior, de la N2 a la N1, del radio 2 al radio 1, pues va a emitir un fotón de luz. ¿De acuerdo? Aquí lo que vamos a ver es calcular primero cuánto vale la energía, que todo esto no se pide, pero para que veáis de dónde sale, la energía total que tendrá el electrón en una órbita. Pues la energía total que tiene el electrón en una órbita es la suma de la energía cinética y potencial. ¿De acuerdo? La energía mecánica. Sustituimos los valores, la energía cinética sabemos lo que vale y la energía potencial, pues sabemos su expresión menos, ¿de acuerdo? Sabemos la expresión de cálculo. ¿Qué hacemos ahora? Pues sustituir la velocidad del electrón por la que se obtiene de
la condición de cuantización del segundo postulado, y el radio por la expresión del radio de la órbita obtenido por Bohr del segundo postulado. Sustituimos ahí y ahora lo que vamos a hacer otra vez reorganizar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos esa expresión, por supuesto esto no hay que sabérselo, pero bueno, por lo menos para que vean dónde sale. Se reorganiza, ¿de acuerdo? Y al final nos queda esta expresión, ¿de acuerdo? La energía total va a ser igual a menos 1 octavo de estas constantes por 1 partido n cuadrado. He dejado aquí fuera, ¿de acuerdo?, lo que sería el número de cuantización, la cuantización, ¿vale? Por lo tanto, la energía total que tiene cada órbita depende de la cuantización. Es decir, para n igual a 1, el valor de energía, que ya sabemos que es negativo, ¿de acuerdo? El valor de energía se corresponderá con el cálculo de estos parámetros, que como veis son todos constantes. Si n vale 2, 2 al cuadrado es 4, ¿de acuerdo? O sea que habrá que hacer la cuarta parte, cuando n es 3 habrá que hacer la novena parte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos observar también? Que a medida que el número cuántico aumenta, las órbitas cada vez están más próximas entre sí, ¿de acuerdo? Es decir, que si un electrón se encuentra en esta órbita, una órbita que se corresponde con n1, tendrá la energía que corresponde a esa órbita. Si está en n2, la energía de esa órbita, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale la energía emitida por un electrón cuando pasa de una órbita superior a una inferior? Muy fácil. Aquí tenemos n2, que es la órbita superior, y aquí tenemos n1, que es la órbita de llegada. Pues la energía será la diferencia de energía, ¿vale? La energía que va a soltar es la diferencia de energía entre las dos. Volvemos otra vez a operar, repito, esto no hay que saberlo, pero quiero llegar a una conclusión final, y es, reordenamos, como veis aquí ya lo he puesto directamente, partimos de la expresión, reordenamos, sabemos que la energía emitida, si aplicamos la hipótesis de Planck, la teoría de Planck, será h nu. Si aplicamos la ecuación de la velocidad de propagación de la luz, c igual a lambda nu, y sustituimos aquí, vamos reordenando, y fijaros que estoy dejando aquí despejado 1 partido por lambda. Nos queda esta expresión, y esto es un conjunto de constantes, como veis aquí. Aquí aparece el 1 partido n1 cuadrado, 1n2, que nos suena ya de la ecuación de Riemann, ¿de acuerdo? ¿Qué observamos? Que de la aplicación del tercer postulado de Bohr llegamos a la ecuación de Riemann, es decir, una ecuación experimental que hemos obtenido a partir de la recogida de datos, estamos pudiendo explicarla a partir del tercer postulado. ¿Qué es lo que viene a decir entonces Bohr? ¿Cómo explica esta ecuación Bohr? Pues la explica de una manera muy sencilla. ¿Qué va a ser n1 y n2? Esos parámetros, llamémosle, que no conocíamos, no sabíamos con qué se relacionaban. Ahora, pues n1 y n2 van a ser órbitas, las órbitas en las que se encuentra el electrón del átomo de hidrógeno, o que se puede encontrar el electrón del átomo de hidrógeno en el átomo de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un electrón pasa de una órbita, por ejemplo, n2 a una órbita n1, lo que va a hacer es emitir un fotón de luz, y ese fotón de luz se le va a corresponder, le corresponde una frecuencia y una longitud de onda asociada. Esa longitud de onda, ¿de acuerdo?, es la que se podía calcular a partir de la ecuación de Riemann. Por lo tanto, ¿qué se está reflejando en los espectros atómicos, que es lo importante? Pues los espectros atómicos de absorción y de emisión, lo que se está reflejando básicamente son los posibles saltos electrónicos de esos electrones entre las distintas órbitas que puede tener y que están limitadas el electrón o los electrones dentro de cada átomo. Y además, lo importante es que esta representación que tenemos aquí hecha es diferente para cada átomo. Es decir, yo siempre explico esto de la misma forma. Es como si tuviésemos un hotel con una serie de plantas, 7 plantas, que son las que se corresponden con los 7 periodos de la tabla periódica, pero cada átomo de hidrógeno tuviese esas plantas del hotel a diferentes alturas. Con lo cual, si un electrón para el átomo de helio
salta de un nivel, de una planta, de una órbita o de un nivel energético 7 al 3, como la altura de ese hotel, de las plantas de ese hotel, son diferentes para el caso del hidrógeno, en el que ese electrón va a saltar también desde el séptimo nivel al tercer nivel, la diferencia de energía va a ser diferente. Por eso los espectros atómicos para cada uno son diferentes. ¿De acuerdo? O sea que en conclusión, los espectros atómicos no son más que un reflejo de los saltos electrónicos entre los distintos niveles energéticos que hay dentro del átomo, ¿sí? Entre las distintas, de momento hablaremos de órbitas, ¿de acuerdo? Y que para cada elemento químico, ¿de acuerdo? Los valores de los radios de esas órbitas son diferentes. Por eso los saltos electrónicos son de diferente energía y los espectros atómicos de los diferentes elementos son diferentes y pueden servir de huella dactilar de identificación. ¿Vale? Pero para todo esto, Bohr ha tenido que utilizar la teoría cuántica de Planck, ¿de acuerdo? Considerar que la absorción de emisión, la absorción o emisión de energía por parte de los átomos se hace de forma discontinua y eso rompe, viola las ideas previas de la mecánica clásica de absorción y de emisión de energía por parte de la materia de forma continua. ¿Vale? Bueno, pues con eso finalizamos el vídeo.